Hola, buenas. Hoy vengo a reseñaros o enseñaros un poquito este nuevo tomo que acabo de terminar de leer de la Patrulla X, que es Las historias jamás contadas de la Patrulla X. Hace unos días os enseñé este otro tomo que había leído, que correspondía con lo que se ha dado en llamar la segunda génesis de la Patrulla X, y este otro tomo es un complemento perfecto a la lectura del anterior. No es un tomo para leer si no has leído previamente esas otras aventuras, y ahora vamos a explicar un poquito por qué. Como sabéis, en el otro tomo que os acabo de enseñar venían las aventuras de la Patrulla X desde el año 75, cuando la franquicia, por así decirlo, de la Patrulla X se volvió a lanzar con bastante éxito. Y bueno, pues fueron pasando los años, se seguían editando nuevos cómics de la Patrulla X, pero llegó un momento, allá por mediados de los 80, que ya era muy difícil conseguir aquellos primeros cómics del año 75, 76, 77, y eran cómics que de repente pues ya estaban alcanzando precios bastante altos en el mercado de segunda mano, por ejemplo. Es por eso que Marvel decidió que ya era el momento, allá por el año 86, decidió que ya era el momento de reeditar aquellas primeras historias de la nueva Patrulla X. Y también pues decidieron que no iba a ser una reedición al uso, que no iban a simplemente volver a sacar las aventuras tal cual salieron en su día, sino que lo más interesante es que lo hicieron añadiendo nuevos extras que hacían que fuese pues como más atractiva, ¿no?, su lectura una vez más. Eh, este tomo recoge las 19 primeras reediciones, desde el número 1 al número 19. Y bueno, vamos a ir mirándolo para explicar un poquito qué es lo que vamos a encontrarnos aquí. Bueno, primero, como siempre, pues viene algún que otro artículo bastante interesante. Y luego ya nos encontraríamos con lo que sería la reedición del primer número. El primer número, que salió en el año 75 de esta nueva Patrulla X, pues como sabéis es el Giant Size X-Men. Aquí se hace siempre un resumen de lo que es este cómic para poder entender mejor lo que viene aquí. De todas maneras, como digo, para poder entender bien este tomo hay que haberse leído previamente las otras aventuras y, si es posible, tenerlas recientes. De esa manera se va a disfrutar mucho más. Si no has leído la Patrulla X con anterioridad, concretamente estos primeros números, no tiene mucho sentido leer este tomo, porque aunque aquí viene un resumen, pero evidentemente va a haber muchas cosas que no se van a entender. Entonces, bueno, pues aquí tendríamos lo que es la portada del número de la reedición, del Classic X-Men número 1, y luego en el reverso de la portada pusieron una ilustración nueva. Siempre se ponía una ilustración nueva en cada número, y lo que hicieron en este primer número es algo diferente a lo que hicieron luego a partir del número 2. En este primer número quitaron muchísimo del material que se había editado originalmente. Sabéis que el primer número, el Giant X-Men, el Giant Size X-Men número 1, lo que nos contaba era el reclutamiento de la nueva Patrulla X y luego la aventura en la isla de Krakoa. Bueno, pues aquí lo que hicieron fue poner una especie de pequeño prólogo en el que se ve a Cíclope llegando a decirle al profesor Charles Xavier lo que ha ocurrido, y solamente se respetó del cómic original, solamente se respetó la parte del reclutamiento de los nuevos X-Men. Toda la parte de la aventura en Krakoa se eliminó y se sustituyó por una página resumen, en donde se nos resume, como digo, lo que ocurre en Krakoa. Entonces, ¿de qué manera llenaron todas las páginas que faltaban para este nuevo cómic? Pues lo que hicieron fue hacer nuevas páginas en las que se nos contaba cómo era la relación de los X-Men originales y de esta nueva Patrulla X. Porque en el cómic original pues apenas si se trataba de ese tema. De repente estaban todos juntos, unos decidían irse, otros decidían quedarse, pero aquí se nos cuenta, bueno, pues que pasaron unos días juntos en la mansión, y un poquito pues los roces, las inquietudes. La verdad es que es un complemento que a mí personalmente me gusta muchísimo. Y bueno, pues este sería el número 1. Y luego pues siempre también nos ponían una ilustración en la contraportada de esta reedición, nos ponían una ilustración a toda página.
A partir del número 2 ya cambia el formato de lo que serían estas reediciones. A partir del número 2 se respetó prácticamente todo el material de los números que se reeditaban. Por ejemplo, en el número 2 de los Classic X-Men se reeditó este número de los X-Men, el número 94. Bueno, pues en estas reediciones, a partir del número 2, como digo, se respetaba casi todas las páginas, o prácticamente todas las páginas. Lo único es que se insertaban 2 o 3 o 4 páginas nuevas, explicando situaciones que a lo mejor en el cómic original no habían quedado muy bien explicadas, o corrigiendo alguna cosa que había quedado así como un poquito dudosa. Como siempre, nos ponen un resumen de lo que pasa en la historia, y aquí ya lo que tenemos son las páginas nuevas. Claro, si no has leído la historia original, como digo, no tiene sentido leer esto porque es una acción que ya está comenzada, y además estas páginas, que son 1, 2, 3, 4, 5, son 5 páginas, en el cómic original no están metidas. En el X-Men, quiero decir, en el X-Men, en el Classic X-Men, no están metidas las 5 páginas seguidas, sino que están metidas, a lo mejor hay 2 que sí van seguidas, pero otras van metidas en otro momento de la historia. Entonces no tiene sentido leérselo así si no has leído antes la historia original, porque no vas a entender en qué momento va metida cada página. ¿De acuerdo? Luego nos ponen una comparativa de viñetas, de cosas que se corrigieron, algún texto o que se añadió un poquito más de texto para explicar un poquito mejor. O por ejemplo en esta viñeta lo que se hizo fue que el rostro de Bestia se corrigió y se hizo más estilizado, más acorde a cómo lucía Bestia en esa época. ¿Veis la diferencia? Y luego la parte más interesante, sin duda, y la que a mí más me ha gustado, es que a partir del número 2 lo que hicieron fue que presentaron historias cortas completamente nuevas, que eran complemento a la historia principal. Bueno, esta es la ilustración a toda página. Y luego, pues por ejemplo, en este número 2 nos venía una historia llamada Primeras Amigas, en la que se nos hablaba de la relación entre Jean Grey y Tormenta y Ororo. Y bueno, pues para mí, sin duda, como digo, bueno, luego de vez en cuando también alguna página, algún boceto, alguna página entintada, en blanco y negro. Y como digo, para mí lo mejor de este tomo, sin duda, es poder disfrutar de esas historias cortas, complementarias. Vamos a ver también el número 3, por ejemplo. En el número 3, ¿qué tenemos? Pues tenemos la portada del cómic original que se reeditó aquí. La portada nueva. Tenemos un resumen de lo que ocurría en la historia para que quien no pueda leerla pues sepa qué es lo que ocurría aquí. Y después ya lo que tenemos es la ilustración del reverso de la portada, que también era, como he dicho antes, se creó para la ocasión. Y luego tendríamos las páginas nuevas, que en este caso son 1, 2, 3, 4 y 5 páginas nuevas. 5 páginas nuevas que, como digo, no tienen por qué ir seguidas, sino que a lo mejor 2 páginas iban metidas en una parte del cómic, otra página iba en otra parte, porque eran como páginas que extendían la acción o servían para aclarar una situación que a lo mejor no había quedado muy aclarada, etc. Después de esas 5 páginas nos viene una comparativa de viñetas con cosas que se han corregido, que se han añadido. Después una ilustración a toda página que siempre tiene que ver con la historia corta complementaria, y luego pues la historia corta complementaria propiamente dicha. En este caso, por ejemplo, como este es el número en el que fallecía Ave de Trueno, y claro, en el cómic original pues se veía que moría, sí, luego al siguiente número se veía que estaban tristes los X-Men, evidentemente, pero faltaba algo, ¿no? Entonces, pues aquí han hecho la historia corta complementaria, la han dedicado a eso, al fallecimiento de Ave de Trueno, a su entierro. Se explora muchísimo los sentimientos de los X-Men, se hacen flashbacks para ver situaciones en las que los X-Men hablaban con Ave de Trueno y sabían un poquito más de él, porque claro, murió tan pronto que apenas nos dio tiempo a conocerlo. Como digo, para mí sin duda es lo mejor de este tomo, ver estas historias cortas que casi siempre son historias intimistas, que inciden en la personalidad de los X-Men, también de algún personaje secundario, y que enriquecen muchísimo, muchísimo el cómic de la Patrulla X. Tenemos aquí el número 4, pues aquí, como siempre, la portada original, la portada de la reedición, un resumen de lo que ocurre en la historia, la ilustración nueva del reverso de la portada y las páginas nuevas, que en este caso son 1,
dos, aquí solamente hay 2 páginas nuevas. Y después, pues, comparación de viñetas para ver cosas que se han corregido o que se han ampliado, información que se ha dado nueva. Todo esto es corrección o comparación de viñetas, quiero decir. Una ilustración a toda página que siempre tiene que ver con la historia complementaria, que en este caso la historia complementaria nos habla de la relación entre Lobezno y Rondador Nocturno y cómo pues, se va afianzando esa amistad. Es una historia muy bonita también. Como digo, siempre son historias más intimistas, aunque tengan algo de acción, pero son bastante intimistas e inciden sobre todo en lo que es la personalidad también en el pasado de los personajes. Nos explican un poquito por qué son así. Y bueno, pues básicamente todo el tomo va pasando lo mismo. Nos ponen una reedición de uno de los cómics clásicos con las páginas que se añadieron, con alguna comparativa de modificaciones en viñetas y sobre todo, como digo, lo más interesante, pues estas historias complementarias que tenemos la posibilidad de ir viendo. Hay algunas que son, en general me han gustado todas, las historias nuevas me han gustado todas. Hay alguna que es realmente buena o interesante. Esta, por ejemplo, de Rondador Nocturno, cuando están en el hospital, por ejemplo, el número original, pues podemos ver a la Patrulla X cómo está en el hospital, ¿no? Porque ya está ingresada Jean Grey. Y bueno, pues en esta historia en complementaria vemos a una historia de Rondador Nocturno que conoce a un chico allí en el hospital. Es una historia muy, muy bonita. En esta tenemos una historia de Lobezno. Cuando llega la saga de Lilandra, pues la historia corta nos cuenta precisamente eso, ¿no? Nos habla del personaje de Lilandra, qué ocurrió con su hermano en su planeta. En general lo que hacen es servir como complemento al cómic principal y explicarnos cosas que en el otro pues no dio tiempo a desarrollar. O aquí, por ejemplo, podemos ver en esta historia de dónde sale este personaje de Corsario, cómo llegó hasta el planeta donde estaba, y nos habla del pasado de su familia. Es decir, como digo, son historias que enriquecen mucho el cómic original. Después, bueno, también destacar que hay un par de historias de Magneto centradas en su pasado, que son también de lo mejorcito. Después, como decía, cuando acaba esto llega hasta el número 19 de los Classic X-Men y después lo que nos presentan lo que nos dicen, que ya nos lo contaban en el prólogo, es que no es la primera vez que se hacían reediciones de los X-Men y no es la primera vez que en esas reediciones se ponían modificaciones o material nuevo. Entonces aquí nos ponen un ejemplo de lo que se había hecho anteriormente, sobre todo con la Patrulla X original. Pues nos ponen páginas nuevas que se introdujeron o nos ponen modificaciones en portadas. Bueno, esto ya sería, como digo, material extra, que también es recomendable leerse después de haberse leído los capítulos de la Patrulla X original, porque si no, pues a lo mejor también pueden resultar un poquito más difíciles, aunque siempre viene todo explicado y con referencia de qué es lo que estamos leyendo. Bastantes páginas de este material extra y luego al final también unas palabras de Chris Claremont que escribió en 2001 hablando de lo que era estas reediciones de los Classic X-Men. Un epílogo también por aquí, de Ramón Fonseca. Y bueno, pues como digo, un tomo súper especial para gente a la que le guste mucho la Patrulla X, para gente que se haya leído ya las primeras historias de la nueva Patrulla X y si es posible que las tenga recientes. En ese caso es un complemento perfecto. De hecho, la mejor manera de leerlo sería seguramente ir combinando esta lectura con la de este primer tomo. Es decir, leerte el primer episodio aquí y después leer los complementos aquí. Digamos que esa quizás sería la manera mejor de hacerla, ¿no? Yo lo he hecho, primero me he leído este tomo, no tenía este, y ya cuando he tenido este, pues a continuación me he leído este. Evidentemente lo tenía muy reciente. Si os gusta, como digo, la Patrulla X y habéis leído esas historias, pues como digo, es una lectura muy recomendada.
Eh, Creo que bueno, es el primer tomo, pero creo que van a ser alguno más. Desde luego hay más números de Classic X-Men. No sé cuántos tomos acabarán sacando. Si sigue habiendo más tomos, pues los iré comprando y reseñando aquí en el canal. Y como siempre os digo, pues si os ha gustado este vídeo podéis dejar vuestro like, os podéis suscribir y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta luego, adiós.